La segunda puerta, la puerta de la humildad. La humildad es una buena cualidad, y es lo opuesto al orgullo. Y quien posee esta cualidad ya ha apartado su alma de muchas clases de males. Y quien ha alcanzado esta noble cualidad cumple un mandamiento y recibe recompensa según la grandeza de su humildad, porque la humildad es la raíz del servicio a Dios, y una pequeña acción del humilde es aceptada ante el nombre bendito 1000 veces más que una gran acción del orgulloso. Y así dijeron nuestros rabinos, Menajot 110a, el que hace mucho como el que hace poco, con tal de que dirija su corazón al cielo. Pero una acción del orgulloso no es aceptada ante el nombre bendito, porque es abominación para su alma, como está dicho en Proverbios 16:5. Abominación es para Hashem todo altivo de corazón, y por esto clama, y no es respondido, como está dicho Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis la oración, no la oiré. Y hacen mandamientos y los destrozan ante su cara, como está dicho, Isaías 1:12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Que holléis mis atrios? Y está dicho, Jeremías 7:21. Añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios, y comed la carne. Pero con la cualidad de la humildad y la bajeza se alcanza todo bien, porque a los humildes dará gracia. Proverbios 3:34. Y puesto que tiene gracia a los ojos del santo bendito sea, clama y es respondido de inmediato, como está dicho, Isaías 65:24. Y acontecerá que antes que clamen responderé yo. Y hace mandamientos y son aceptados con placer y alegría, como está dicho, Eclesiastés 9:7. Porque ya Dios se agradó de tus obras. Y no solo eso, sino que Él los desea, como está dicho, Malaquías 3:4. Y será grata para Hashem la ofrenda de Judá y de Jerusalén. ¿Y qué es la humildad? Es la sumisión y la bajeza del alma, y considerarse como nada. Y el hombre está obligado a ella en todo momento y en todo tiempo, a ser despreciable a sus propios ojos, y humilde de espíritu, y de corazón tierno, y espíritu quebrantado. La raíz de la humildad es que piensa en sí mismo mientras está tranquilo y en paz, sano y rico, que el Creador bendito sea le ha hecho bien, y que él no es digno de ello, y que piense en la grandeza de Dios y la elevación de su gloria, y piense, ¿qué soy yo? ¿Acaso no soy una criatura muy baja, y estoy en el mundo bajo y perecedero? Y que piense, todas las buenas acciones que pueda hacer no son sino una gota del mar en comparación con lo que estoy obligado a hacer, y hará todas sus acciones por la gloria del cielo, y no para halagar a ningún hombre, ni por ningún placer, sino que hará todo por su gran nombre. Esta es la raíz de la humildad. Pero el que se somete ante el Creador, bendito sea, cuando su cuerpo o alguno de sus miembros enferma, o cuando mueren sus hijos y sus seres queridos, o cuando desciende de su riqueza y grandeza, o cuando envejece, en verdad, siempre la humildad y la bajeza son aceptadas ante el nombre bendito, pero con esto no ha alcanzado la esencia de la humildad, y está obligado a conducirse con humildad en sus tratos con los hombres en asuntos de dinero, actuando más allá de la línea de la justicia con todos, y toda su conducta con el mundo será con bajeza y mansedumbre. Y la esencia de la humildad es que se someta a aquellos que están debajo de él, como a sus siervos y a los de su casa, y a aquellos pobres que se sustentan y se benefician de él, y él no los necesita ni los teme. El que se somete a las viudas y a los extranjeros y soporta sus cargas y sus pesos, y el que escucha su reproche y no responde debido a la grandeza de su humildad, esta es una humildad muy recta. Hay otra humildad muy buena, como la de aquel que se somete ante su rabino y ante los sabios y ante los justos que caminan por caminos rectos, y piensa en su corazón. Estos son los siervos del nombre bendito, sus ministros y sus amados, y por esto se humillará ante ellos y los honrará. También es esta una buena humildad, que piense, me someteré ante los sabios para que me acerquen y me enseñen y me reprendan, y me guíen por los caminos del nombre bendito. Y hay otra humildad muy buena, que se someta ante sus discípulos y les explique todo lo que está oculto, al grande según su grandeza y al pequeño según su pequeñez.
y explicará y repetirá, explicará con rostro amable hasta que entienda, y no dirá ¿cómo he de responderle hasta que entienda? ¿Acaso su corazón es duro como la piedra? Y ordenará el asunto con calma varias veces. Y ya conocen la recompensa de Rabí Tarfón, que repitió a un discípulo 400 veces, Eruvin 54b. Y hay otra gran humildad, enseñar ante los pequeños y preguntarles lo que se les ha ocultado, y no dirá, ¿cómo he de enseñar ante éste? ¿Y cómo he de preguntarle? ¿Acaso no es más pequeño que yo? Y sobre esto está dicho, de todos mis maestros he aprendido. Salmos 119, 99. Y además dijeron nuestros rabinos, sé muy humilde ante todo hombre. Abot 4:4. No solo ante los grandes se necesita ser humilde, sino también ante los pequeños. Y el que anda por este camino justificará a muchos, porque haya gracia a los ojos de todos los que lo ven. Y todas sus acciones y la disposición de sus asuntos son aceptadas por ellos. Y siempre lo alaban, y de esto anhelan hacer como él. Y todo hombre bendecirá a su hijo para que sea como fulano, y con esto santifica el nombre bendito. Pero el que se enorgullece profana el nombre bendito, y hace pecar a muchos, y se asemeja a una carroña que es arrojada al mercado, y todo transeúnte se lleva la mano a la nariz hasta que pasa. Así el que se enorgullece menosprecia a la Torá y a sus estudiosos, y aleja a los hombres de la Torá, porque dicen, ¿qué provecho hay en la Torá después de que sus estudiosos son malos? Y por esto se apartan de la Torá. La humildad se reconoce en el hombre en 6 cosas. La primera, en la intensidad de su ira. Por ejemplo, que alguien lo haya despreciado mucho con palabras o con hechos, y tenga la posibilidad de vengarse de él, y controle su espíritu, y lo perdone por el Creador bendito. Esta es una señal de humildad. Y a veces está prohibido perdonar, como un sabio que ha sido despreciado en público, hasta que sea apaciguado. La segunda, cuando llega una gran pérdida, o mueren sus hijos y sus parientes, y justifica el juicio del Creador bendito sobre él, y lo acepta con amor, como está dicho, en Levíticos 10:3. Y Aarón cayó, y esto indica mucho sobre la humildad. La tercera, si escucha que el mundo lo alaba por su sabiduría y por sus buenas acciones, no se alegrará en su corazón por esto, sino que pensará que sus buenas acciones son pocas en comparación con lo que está obligado a hacer, y no son sino una gota del mar. Y mucho más si dicen de él buenas acciones que no hizo, que no se alegre sino que se entristezca en su corazón por haber obtenido un nombre en algo que no tiene. Y si alguien contó de él malas acciones, si la cosa es verdad, no buscará tergiversar la verdad para limpiarse. Como dijo Yehudá, más justa es ella que yo. Génesis 38:26. Y no se esforzará por contradecir a aquel que contó de él, y no lo odiará por haber revelado tal cosa, sino que se someterá al Creador bendito que reveló poco de mucho para castigarlo y reprenderlo para que regrese a él. Y si lo que contó de él es mentira, no avergonzará al que lo contó ni se enojará con él, porque ya hubo uno de los sabios de quien contaron mal, y cuando la cosa se hizo saber al piadoso, envió un presente a aquel que contó de él y le escribió: Tú me enviaste un presente de tus méritos, y yo te recompensé con este presente que te envié. Porque en el día del juicio se muestran mandamientos a muchos hombres que no hicieron esos mandamientos, y dirán, ¿acaso hicimos esto? Y le responderán, aquellos que contaron mal de vosotros, ellos hicieron estos mandamientos, y se los quitan a ellos y os lo dan a vosotros. Y así a los malvados que se les muestran transgresiones que no hicieron. Cuando digan, ¿acaso hicimos esto? Les responderán, estas transgresiones las hicieron aquellos de quienes hablasteis mal, y se les quitaron a ellos y se os añadieron a vosotros. Y esto es lo que está dicho en Salmos 79:12. Y devuelve a nuestros vecinos 7 tantos en su seno el oprobio con que te han deshonrado, oh Hashem. Porque todo el que vitupera al justo es como si vituperara al nombre bendito, porque los enemigos de Israel son llamados enemigos de Hashem en muchos lugares. Y sobre esto fuimos advertidos en la Torá, Deuteronomio 24:9.
Acuérdate de lo que hizo Hashem tu Dios a Miriam. Por lo tanto, quien soporta su desprecio y calla, se reconoce que es humilde. Y así encontramos en Hillel el anciano, Shabbat 88b, con uno que lo despreció, que le dijo, que no haya muchos como tú en Israel. Y no se molestó, Shabbat 31b. Y dice el Midrash, no hay humilde sino el que escucha su reproche y no responde, como está escrito en Números 12.1. Y hablaron Miriam y Aarón contra Moisés, y está escrito, Números 12.3, y aquel varón Moisés era muy manso. Y sobre ellos está dicho, Jueces 5.31, mas sus amados sean como el sol cuando sale en su fuerza. La cuarta, si el Creador bendito le hace bien con riqueza e hijos, y le da sabiduría, entendimiento y honor en abundancia, aumentará su humildad y bajeza ante el Creador bendito, y honrará a los hombres, y les hará bien más que al principio. Como Abraham, en el momento en que el Santo bendito sea le dijo, ¿encubriré yo a Abraham? Génesis 18:17. Dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Génesis 18:27. La mucha sabiduría y la mucha riqueza duplicada en este mundo provendrán de una de tres cosas. La primera, para el bien del Santo bendito sea. La segunda, para prueba. Y la tercera, para venganza. La señal del bien. Si este rico no causa daño a nadie con su dinero, o el sabio no usa su sabiduría para dañar a nadie, sino que éste con su sabiduría y aquel con su riqueza aumentan el servicio del Santo, bendito sea, según su condición, entonces en verdad la sabiduría o la riqueza son para bien del Santo bendito sea. Y la señal de la prueba es que el dueño del dinero esté preocupado por la custodia de su dinero, y tema perderlo, y no disfrute del dinero para dominarlo y comer de él, y tampoco perjudique a nadie con su riqueza, y tampoco se enorgullezca, sino que se esfuerce siempre por acumular capital y se preocupe por su custodia, y tampoco haga caridad y se compadezca de los pobres, ni alimente ni viste. Y así el sabio, si pone la mayor parte de su sabiduría en este mundo para arreglar sus necesidades, y no usa su sabiduría ni para mal ni para bien, estos ciertamente son para prueba. Y la señal de la venganza, que el dueño del dinero dañe a otros con su dinero y se enorgullezca de él, y no haga caridad con él, y esté preocupado por complacerse con él, como dijo la Escritura, Isaías 22:13, y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, y dice, Isaías 5:12, y había arpa y vihuela, tambor y flauta, y vino en sus banquetes, y no pagará de él la ley del santo, bendito sea. Sobre esto está dicho Eclesiastés 5:12, hay riquezas guardadas para sus dueños para su mal. Y así, si el sabio usa astucia para hacer males y no hace bien, como está dicho Jeremías 4:22, porque son sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no saben, entonces su sabiduría será para él un tropiezo. Por lo tanto, el inteligente hará con su dinero y con su sabiduría el bien según la abundancia de su dinero y su sabiduría, y aumentará la sumisión y la bajeza y no se enaltecerá su corazón, y siempre se preocupará de que quizás esta riqueza sea su recompensa, y sea de aquellos de quienes está dicho, Deuteronomio 7:10, y que da el pago a los que le aborrecen en su rostro, para destruirlos. Y también se preocupará el sabio, de que quizás sea de aquellos de quienes está dicho, Jeremías 4:22, porque son sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no saben. Y todo hombre está obligado a ser sabio y reflexionar, para alcanzar con su sabiduría buenas acciones, hasta que no haya fuerza en su sabiduría para alcanzar más. La quinta, cuando se reprende a sí mismo por lo que hizo mal a alguien con hechos o palabras, y no necesita a esa persona para nada, y no espera recibir ningún bien de ella, y va por sí mismo, sin la insistencia de otros, y le pide perdón, y se humilla ante él, y arregla lo que torció, y le dirige súplicas. También esta es una señal de humildad. La sexta, que se conduzca con humildad con palabras suaves, como está dicho. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, y con voz baja, porque esta es la palabra de la bajeza, como está dicho. Isaías 29:4. Entonces serás humillada y hablarás desde la tierra, y tú hablas saldrá del polvo, y no se ocupará del adorno, de las vestiduras y de las joyas, como está dicho. Y Job 22:29. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y al de ojos humildes salvará, y no se ocupará de los placeres,
como en el asunto de lo que está dicho, en Proverbios 13:25, el justo come hasta saciar su alma. Todas estas son señales de humildad. La humildad es una escalera para ascender a los caminos del Santo bendito sea, como está dicho en Salmos 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su camino. Y de ella alcanzará el temor del nombre bendito, como está dicho en Proverbios 22:4. Tras la humildad viene el temor de Hashem. La Shekinah, la presencia divina, reside sobre los humildes, como está dicho en Isaías 57:15. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. El Santo bendito sea inclinó su Shekinah sobre el monte Sinaí, y descendió, y rechazó todos los montes altos. Y está escrito en Isaías 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Aquel que se hizo vecino del polvo en su vida en este mundo, vivirá en el mundo venidero. Y está escrito en Salmos 138:6, porque Hashem es excelso y atiende al humilde. Y quien pone su corazón como carne, su oración es escuchada. Sotá 5a. Como está escrito en Isaías 66:23, y vendrá todo hombre a postrarse delante de mí, dice Hashem. Y está escrito en Salmos 65:2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Dijo Rabí Yehoshua ben Leví, cuán grandes son los humildes de espíritu ante el Santo bendito sea, que en el tiempo en que el templo estaba en pie, un hombre ofrecía un holocausto. La recompensa del holocausto estaba en su mano, una ofrenda. La recompensa de la ofrenda estaba en su mano. Pero aquel cuya mente es humilde, la Escritura lo considera como si hubiera ofrecido todos los sacrificios, como está dicho en Salmo 51:19. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y no solo eso, sino que su oración no es despreciada, como está dicho en Salmos 51:17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sotá 5b. Muchas buenas ramas brotan de la raíz de la humildad. El hombre es paciente y de la paciencia vendrá la paz. Y con la humildad aquietará la ira del hombre que se enoja con él. Como está dicho en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, y la paz es una cualidad muy buena. El humilde tiene gracia, como está dicho en Proverbios 3:34, y a los humildes dará gracia. La oración del humilde es aceptada ante el Santo bendito sea, porque él pasa por alto sus atributos de ira. Y por eso fue aceptada la oración de Rabbi Akiva, cuando dijo Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, Tanit 25b. El humilde merece ser sabio, porque se someterá ante los sabios, y se revolcará en el polvo de sus pies, como está dicho, Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Del humilde tienen misericordia desde el cielo, como está dicho en Proverbios 28:13. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. El humilde huye de la grandeza y del honor, y en esto depende la modestia, como está dicho en Miqueas 6:8, y anda humildemente con tu Dios. El humilde se alegra con su porción que le ha asignado el Santo bendito sea mucha o poca, como está dicho en Salmos 37:16. Mejor es lo poco del justo, y con esto se tranquilizará su corazón de la preocupación de este mundo, y de esto su corazón estará libre para investigar la sabiduría y el servicio del Santo bendito sea. El humilde juzgará a todo hombre favorablemente. Por ejemplo, preguntaron a uno de los piadosos, ¿por qué mérito llegaste a ser señor de los hombres de tu generación? Respondió, porque a todo hombre que vi lo consideré mejor que yo. Si era más sabio que yo, dije, también él teme más a Dios que yo, debido a la abundancia de su sabiduría. Y si era menos sabio que yo, dije, él peca por error, y yo peco intencionalmente. Y si yo era más viejo que él, dije, sus pecados son menos que mis pecados. Y si era como yo en sabiduría y en días, dije, su corazón es mejor para Dios que mi corazón. Porque yo conozco las transgresiones que he cometido, y no conozco las transgresiones que él ha cometido. Y si era más rico que yo, dije que él hace más caridad que yo, y por estas razones honraba a los hombres y me sometía a ellos. Los defectos del humilde son olvidados, debido a que el mundo desea su honor, y también sus ayudantes son muchos. Por ejemplo, contaron de un rey que estando muchos hombres durmiendo de noche, él mismo se levantó y arregló la lámpara para que no se apagara. Le dijeron, ¿por qué no nos ordenaste a nosotros? Les dijo, Rey, me levanté y Rey regresé. Y dijeron, de toda cualidad se tiene envidia, excepto de la humildad. Y dijeron, quien es despreciable a sus propios ojos es grande a los ojos de los demás. Pero lo que se necesita evitar en esta cualidad es no ser humilde y sumiso ante los malvados.
Y sobre esto dijo la Escritura, Proverbios 25:26. Como fuente turbia y manantial corrompido, así es el justo que cae delante del impío. Y si tiene poder en su mano, se levantará contra los malvados por la gloria del nombre, y fortalecerá su reprensión contra ellos. Y se enfrentará a ellos como un león rugiente para rescatar al robado de la mano del ladrón, y enseñará a los hombres el servicio del Santo bendito sea, y los reprenderá con toda su fuerza según su sabiduría, al principio con suavidad, y si no aprovecha, los avergonzará, y ordenará el bien y advertirá del mal, con su boca y con su lengua según su sabiduría, y se apresurará a tomar las leyes de Dios de quien esté obligado a ellas, y no se someterá ni se humillará en esto. Hay una humildad que es tan mala como el orgullo, como el asunto que hicieron los falsos profetas, que vestían ropas como los verdaderos profetas para que sus mentiras y falsedades fueran aceptadas, como está dicho en Zacarías 13:4, y no se vestirá el manto velloso para mentir. Por lo tanto, aquellos que andan con humildad en el asunto de las vestiduras y hablan con suavidad, y se conducen como si fueran muy piadosos y justos, para que les crean y confíen en sus palabras, y halagan a quien no se debe halagar, y hacen engaño en secreto, y se preocupan de cumplir los mandamientos solo cuando están en público y no cuando están en privado, y engañan la opinión de la gente, estos profanan el nombre bendito más que todo hombre, y causan que el mundo no crea en los buenos, y son sospechosos para los hombres, que dirán, quizás estos son como aquellos, y quien los conoce está obligado a publicar y darlos a conocer a todos. Como dijeron nuestros rabinos en Yomá 86b, se publican los hipócritas. Por lo tanto, despierta y no te ciegues a debilitar la altivez y el engaño de ti, y no te abstengas porque veas que muchos de tus contemporáneos hacen así, y no quitan la altivez y el engaño, y dicen a los que reprenden, ¿quién es el hombre que no tiene orgullo? ¿Y quién es el hombre que puede tener cuidado de ser recto en los negocios, y de no engañar a los hombres, y de hacer todas sus acciones correctamente? ¿Acaso no hay muchos hombres buenos y más grandes que yo que hacen así y así? Por lo tanto, haré como ellos, y lo que les suceda a ellos en el mundo venidero me sucederá también a mí. Los que piensan así cometen una tontería sin igual. Por ejemplo, como aquel cuyos ojos duelen y tiene un médico experto en enfermedades de los ojos, y ya todos conocen la verdad de la medicina. No es sabiduría decir, no haré ninguna medicina. Si es que me quedo ciego, ¿qué importa? ¿Cuántos ciegos hay en el mundo? Y lo que les suceda a ellos me sucederá a mí también. Esto es burla y tontería ante todos. Por lo tanto, examina tu alma y esfuérzate con todas tus fuerzas y no pongas tus ojos en quien está debajo de ti en el nivel de sabiduría y en el servicio del Santo bendito sea, porque con esto acortarás el servicio y la sabiduría, sino que pondrás tus ojos y tu corazón en quien está por encima de ti, y te esforzarás por alcanzarlo y seguirlo según tu capacidad en el nivel de sabiduría y en el servicio del Santo bendito sea. Y sobre esto está dicho en Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Hashem como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra.